Una vez más, en la ciudad de Tequensentega le mandamos un saludo a Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Cuba, todos los que se conectan. Dios me les bendiga, les amamos, un abrazo por el Señor. Y quiero decirles, estamos muy agradecidos por todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Igualmente, quiero que sepan que ya vamos a estar entrando a una nueva serie ya el próximo, no este domingo, pero el que sigue entrando en julio, a una nueva serie que se titula Preparados para los tiempos finales, preparados para los tiempos finales. Pero el día de hoy continuamos con la serie que se titula Del pozo al palacio, gloria al Señor. Y es un honor el día de hoy de dejar este lugar a nuestra hermanita Evelyn, gloria al Señor, que va a traer consigo la palabra. Así que estamos muy agradecidos. Iglesia, una ofrenda de palma a todos que se conectan. Gloria al Señor, les amamos. Y un saludo a nuestro hermano pastor Gil Sr., igualmente a Juan Jacks y a nuestro hermano Morales, que Dios me los bendiga, y a todos los que están por allá por Querétaro, Dios me los bendiga igualmente, amén. Pueden pasar los entremedios a sus estaciones con sus maestras, amén, y los niños, amén. Dios les bendiga. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos deja estar en su casa, amén. Le voy a pedir si pueden extender su mano hacia acá. Vamos a orar para entrar al consejo de la palabra. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Te damos gracias porque hemos podido llegar a tu casa. Gracias porque una vez más hemos podido sentir tu presencia en cada adoración, en cada alabanza. Gracias porque podemos saber que tú te estás moviendo. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, que tú seas apresurando sus pasos, que puedan entrar por esa puerta con acción de gracias, así como hemos entrado nosotros. Que tú seas quitando todo obstáculo y puedan estar aquí como estamos nosotros. Te damos gracias. Y Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor. Que tú seas tomando el control absoluto de esta palabra, que tú seas usándome, hablando a través de mis labios, que tú seas dirigiendo en todo momento. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que estamos en una serie, ¿verdad? Y que son 10 pruebas. Y de esas 10 pruebas hemos mirado 8. Y hoy vamos a mirar la prueba del reconocimiento. Pero para entrar a esa, vamos a hablar un poquito, un resumen muy pequeño de cada una de las pruebas. Y sabemos que José era un instrumento que el Señor estaba moldeando, ¿verdad? Sabemos que en cada prueba que pasó José, le faltaba lo material, pero ¿saben qué era lo que a José no le faltaba? No le faltaba lo más hermoso, que era siempre tener la presencia del Señor. José era un instrumento de Dios que estaba usando para darle esa imagen al plan que Él tenía para ellos. Sabemos que en cada prueba que hemos visto, sabemos que ha pasado muchas, ¿verdad? La del orgullo, cada una de esas pruebas, pero sabemos que en cada una de ellas nos está mostrando lo que nosotros somos para el Señor. Nosotros somos ese José. Nosotros somos que Él está quitando todo lo que tiene que quitar, todo lo que no puede avanzar hacia el siguiente nivel que el Señor tiene para nuestras vidas. Sabemos que lo que nos está revelando, yo lo estudiaba y lo meditaba en cada prueba, y saben que era lo que yo trataba de entender, que en cada prueba Él nos estaba mostrando algo principal, algo que era la salvación, que estaba haciendo esa salvación, que estaba haciendo, quitando, moldeando el carácter de José. ¿Y cuántos hemos estado así nosotros, verdad? Que hemos pasado cada prueba y que hemos estado en cada prueba y que tal vez a veces no lo entendemos como no lo entendía él en ese momento. No entendía el por qué cada prueba y por qué sus hermanos, por qué su familia, pero estaba siendo moldeado y santificado por el Señor para cuando llegara el momento de que el Señor lo usara, de que el Señor lo reconociera. Y así somos nosotros ahorita
Él nos está moldeando. Estamos en cada una de esas pruebas porque Él nos está moldeando ese carácter. Él nos está preparando para cuando llegue el momento de que Él nos pueda usar y Él nos pueda reconocer. Amén. Y sabemos que José era el consentido de Jacob, ¿verdad? Y sabemos que era el consentido de Jacob de 12 hermanos. ¿Y por qué? Porque era el hijo de su vejez, era el hijo de Raquel, de la mujer que él más amaba. Y sabemos que eso generó el rechazo, que generó la envidia que sus hermanos le tenían a José. Y eso los hizo creer a ellos que si ellos lo aventaban al pozo, que si ellos lo vendían a los mercaderes, creían que el sueño que había tenido José ya no se iba a cumplir, porque ya no iba a estar José. Pero saben una cosa, que lo único que hicieron fue todo lo contrario. Lo único que hicieron es acelerar ese propósito para que el Señor trabajara más pronto con José. Muchas de las veces nosotros así estamos, que miramos que nos pasa una cosa y pasa otra, y por qué esto y por qué el otro, pero no lo entendemos, y era lo que él no entendía. Pero en medio de cada prueba, lo único que hizo José es que dependiera totalmente del Señor. No había hermanos, no había familia, no había nadie. Y él podía tener todo eso para odiar a su familia, para menospreciarla, para tenerle ese coraje de decirle: tú me hiciste esto, tú me vendiste, tú me tiraste al pozo, tú me alejaste de mi familia. Pero sin embargo, José fue todo lo contrario. Amén. Se acabaron los amén. Bueno, los llevo por dentro, como dicen, ¿verdad? Y vamos a entrar en el punto número 1, por favor, donde nos dice el encuentro. Vamos a comenzar a leer del Génesis 42, del 1 al 8. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: bienaventurados, no. Génesis 42, del 1 al 8. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Me voy a parar ahí un poquito, pero aquí podemos mirar que Jacob ya había visto, ¿verdad? Que ya había pasado los 7 años de abundancia y ahora estaban en los años de escasez, de esa hambre. Entonces, al momento de ver Jacob que sus hijos solamente se miraban, pero al mirar esa hambre que había en su familia, él les dijo: ¿por qué se miran? Yo he escuchado que hay comida en Egipto, que hay víveres. Vayan allá y compren esos alimentos para que nosotros podamos vivir. Y mientras yo lo leía, yo me podía imaginar que ellos se miraban en el momento de decir: nosotros vendimos a José a los mercaderes, pero no sabemos qué pasó con José, no sabemos si está en Egipto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces ellos se miraban. Su padre no lo sabía el por qué se miraban, pero eran ellos, entre ellos, que se comenzaron a mirar. Y si vamos para allá y si nos encontramos a José, ¿qué será de José? Entonces fue cuando empezaron ellos a mirarse. Pero Jacob les decía: ¿por qué se miran? Vayan a comprar víveres para que nosotros no moramos. Y si seguimos adelante, por favor. Y dice: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel
a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y sabemos que aquí, me voy a parar un poquito ahí, por favor. Sabemos que aquí, cuando ellos llegaron, entre todos los que iban a comprar, sabemos que se tenían que presentar delante del gobernador, delante del que tenían que ir a comprarle. ¿Y quién era el que estaba ahí? ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el hombre de la tierra? Era José. José era el que estaba. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ellos llegaron, José reconoció a sus hermanos, mas sus hermanos no reconocieron a José. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos cuando llegaron se inclinaron ante José y le dijeron, Señor, ¿verdad? Y ellos no podían reconocer a José porque ya habían pasado 20 años desde que ellos lo habían vendido a los mercaderes. Entonces no había visto gran cambio en ellos, pero en José sí. ¿Por qué? Porque sabemos que las tradiciones de Egipto eran muy diferentes a la de los hebreos. Su ropa, el cabello, en cómo ellos se vestían con joyas. Por eso ellos no pudieron reconocer a José. Pero sin embargo, él sí lo reconoció. Y si vamos en el siguiente, por favor, donde nos dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro a tierra. Es el momento en el que el sueño de José se cumple. Y sus hermanos habían dicho, ¿qué nosotros nos vamos a inclinar a ti? ¿Por qué nosotros nos vamos a inclinar a ti si nosotros somos los mayores y tú eres el menor, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a inclinar? Pero sin embargo, para el Señor no hay casualidades. Para el Señor todo llega en el momento y en el tiempo indicado del Señor. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de José, no era el tiempo de sus hermanos, era el tiempo del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, tú vas a hacer esto? Mira, yo te voy a llevar aquí, mira, yo voy a usar tus manos, mira esto. ¿Y cuántas veces viene la envidia, verdad? Viene el celo y nosotros no creemos y tal vez, pero ¿cómo tú vas a ser usada por el Señor? Mira esto, no, tú estás loca, o mira esto, o mira aquello, ¿verdad? Pero sin embargo, en el tiempo perfecto del Señor lo va a hacer, como lo hizo con José. Que se cumplió ese sueño que él le había dado a José 20 años atrás y se lo dio. Se lo dio, ¿verdad? 13 años y se hizo realidad donde ellos se inclinaron, ¿verdad? Entonces hay un momento indicado para que el Señor cumpla lo que tiene que cumplir. Amén. Y vamos a ir al número 2, donde dice el propósito de la prueba. Ahora sí, vamos a entrar donde dice el propósito de la prueba y vamos a leer Génesis 42:9. Aquí en este punto podemos ver que José ya los tenía enfrente. José podía hacer lo que él quisiera con sus hermanos porque José tenía poder. José era el gobernador de Egipto y José tenía el apoyo de Faraón. Pero sin embargo, José no actuó por venganza o por desprecio, sino que él toma una forma estratégica y baja y él actúa con una profunda sabiduría para probar 3 áreas específicas de sus hermanos. Él pudo haberlo hecho porque él tenía todo el motivo del mundo para poder actuar en contra de su familia. Mas sin embargo, él lo hizo con esa sabiduría. Él quiso ponerlos a prueba antes de él rebelarse
a sus hermanos. Antes de decirles, yo soy su hermano, yo soy José, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el 9, donde nos dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. El siguiente, José, pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son porque habéis descubierto del país al que habéis venido. José los acusaba falsamente. José les decía que eran espías. ¿Por qué? Porque él recordó el sueño que tuvo. Entonces José pensaba que habían venido a ver cómo estaba José. Y él le dijo, voy a hablarles así, vamos a hacerlo así. Entonces buscaban las zonas desprotegidas, pero él quería sacarle la verdad a los hermanos, a cada uno de ellos, porque sabemos que él los iba a probar en tres partes específicas, ¿verdad? Entonces, él quería mirar cómo ellos trataban a Benjamín, porque Benjamín sabemos que como ya no estaba José, él era el otro consentido de Jacob, porque era el otro hijo de su esposa amada, de Raquel. Él quería ver si lo habían tratado igual que a José. Él quería sacarles toda esa información. Entonces es por eso que él les dice, espías son. ¿Por qué? Porque querían sacarle la verdad a sus hermanos. Que le dijeran, no, mira, nosotros somos 12 hermanos, somos hijos del mismo papá, somos hijos del mismo varón que vive en la tierra de Canaán, pero él les sigue diciendo, espías son, espías son, espías son. ¿Y cuántas de las veces estamos frente a la verdad y nos están diciendo espías son porque ya conocen tu verdad? Pero sin embargo nosotros seguimos diciendo, no, es que no, es que no, es que no, cuando ya se sabe la verdad, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces nos dicen espías son, porque ahí ya comienza el Señor a transformar en esa conciencia para poder sacar lo que hay en nuestro corazón y poder sacarlo todo a la luz, porque ¿cuántos sabemos que todo lo oculto siempre sale a la luz? Por más pequeño que sea, siempre va a salir a la luz. Pero él quería ver cómo trataban a Benjamín y había despertado, que si en ellos había despertado el mismo celo para matar a Benjamín como lo hicieron con José. Pero en ese tiempo José tuvo esos encuentros con el Señor y les preguntaba, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque los encarceló, ¿verdad? Y le dijo, no quiere ir ninguno, entonces quiere decir que son espías porque ustedes no me quieren hablar con la verdad y vamos a hacerlo. Pero el Señor José estuvo tratando con el Señor y hablando con el Señor que era lo que iba a hacer. Entonces le decía, vive Faraón, que si ustedes me mienten, van a morir y se van a quedar aquí. Pero por dentro él sabía que le temía al Señor y que tenía que tener esos tratos con el Señor. Y pasaron 3 días. 3 días estuvieron en la cárcel y José reduce la demanda. ¿Por qué? Porque sabía que su familia estaba pasando por hambre, que su familia necesitaba alimento. Entonces le dijo, se va a quedar uno de ustedes y los 9 van a regresar a llevar alimentos, pero me van a traer a Benjamín, porque él quería asegurarse que Benjamín estuviera bien. José quería asegurarse que no le hubieran hecho lo mismo a Benjamín que le hicieron a José. Y si ellos traían a Benjamín, quería decir que era verdad todo lo que ellos habían dicho. Pero ahí estaban probando la lealtad que tenían sus hermanos hacia su padre, hacia su hermano Benjamín. Amén. Y vamos a ir al punto número 3, donde dice el despertar de la conciencia. Y vamos a leer
Génesis 42, del 21 al 24. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahí el Señor ya estaba comenzando a la conclusión del pasado, a que ellos recordaran lo que habían hecho con José. Cómo José les pedía auxilio, cómo José les rogó, mas sin embargo ellos nunca escucharon a José, porque ellos querían callar el llamado que el Señor le había depositado a José. Al verse atrapados en una situación injusta, la conciencia de los hermanos los lleva de inmediato a recordar su pecado de hace 2 décadas, de lo que habían hecho con José. Entonces, ahí vemos que entre todos esos estaba el dolor y el reclamo de Rubén, porque Rubén era uno de los que no habían estado de acuerdo con lo que habían hecho con José. Rubén recuerda que él advirtió que no lo hicieran daño al niño y añade: he aquí también su sangre es requerida. Ellos pensaban que nadie los escuchaba, ignorando que José entendía perfectamente todo. Ellos estaban hablando entre ellos, y ¿cuántos sabemos que cuando José hablaba con ellos siempre buscaba un intérprete, verdad? Pero él hablaba tanto hebreo como sus hermanos, y José ahí fue donde escuchó que estaban completamente arrepentidos de lo que le habían hecho a José, que ellos estaban completamente arrepentidos y que realmente estaban temblando de lo que le habían hecho, de decir: ahora tu sangre nos demanda, ahora la sangre de ese niño nos demanda. ¿Qué hemos hecho nosotros contra él? Pensando que eso ya pasó 20 años, pensando de que ya nadie se acuerda, de que ya nadie, pero sin embargo el Señor lo trajo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran decir lo que ellos habían hecho y que pudiera haber esa reconciliación. Amén. Al escuchar José el remordimiento genuino de sus hermanos, José se ve superado de la emoción y se aparta de ellos y llora en secreto. Esto demuestra que en el corazón de José no había malicia, que en el corazón de José no había odio, que en el corazón de José no había rencor de lo que le habían hecho sus hermanos, sino que él quería conocer todo esto para que ellos pudieran traer a su familia, que ellos pudieran traer a su papá, y para poder haber esa restauración profunda al volver a tomar todos como familia. Y vamos a seguir leyendo en el 28, por favor, donde dice: y José dijo a sus hermanos: diremos, se me ha vuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les solventó el corazón, y apartados dijeron uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Por qué? Porque Él los dejó ir. Pero sin embargo sabemos que les dio el alimento, pero les regresó su dinero, porque Él no podía venderles esa comida a sus hermanos, porque era la familia. Y José ordena llenar esos sacos de trigo, proveerles víveres para el camino y meter en secreto el dinero de cada uno de ellos. Pero cuando ellos lo miraron, se preguntaban: ¿qué ha hecho Dios con nosotros? A pesar de que se estaba descubriendo todo, a pesar de que todo estaba sacando, ellos todavía seguían culpando al Señor, todavía seguían culpando a Dios. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Y cuántas de las veces a nosotros nos cuesta reconocer, ¿verdad? Entonces estaba todo el pasado de José enfrente, sus hermanos, la situación, la crisis. Pero sin embargo José nunca se vengó de su familia.
José nunca hizo algo que pudiera lastimar a su familia. Sin embargo, él hizo algo que fue lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Borrar todo nuestro pasado, perdonarnos todas nuestras crisis y siempre estar con nosotros, ayudándonos a salir hacia adelante. Y cuántas de las veces a nosotros, las personas que nos lastiman o las personas que nos hacen daño y las tenemos enfrente y queremos pagarles con la misma moneda, ¿verdad? De decirle, ¿por qué te voy a perdonar si tú me hiciste esto? ¿O por qué te voy a perdonar si me hiciste esto? ¿Por qué no podemos ser nosotros como el Señor? Si el Señor nos ha perdonado aún muchas más cosas de la de nosotros, ¿verdad? Que las que nosotros podemos hacer o de las que nosotros nos hacen. Y el claro ejemplo está en José, que a él cuántas cosas no le hicieron y él tenía todo, él tenía poder. Él tenía todo para poder decirles, aquí se mueren todos. Pero sin embargo, Él reflejó lo que Cristo ha hecho en nosotros. Perdonarlos, amarlos y aún así ayudarles. Como lo dice en su palabra, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso fue lo que hizo José con su familia. Eso fue lo que hizo José, de decirle, ellos me hicieron esto, pero ahora están necesitados. ¿Por qué? Porque el Señor no pudo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, van a pasar los 7 años de hambre, ¿por qué no guardan ustedes? ¿Por qué? Porque el Señor estaba trabajando en el corazón y en el carácter de José, para que cuando ellos los tuvieran enfrente, Él pudiera proveerles. ¿Para qué? El Señor estaba trabajando con José para que José fuera de bendición para los demás, para que José pudiera bendecir a su familia, para que José pudiera ser de bendición en Egipto, en una tierra donde no era de él, en una tierra donde sabemos que lo fructificó, en una tierra donde sabemos que cada uno de los nombres que le puso a sus hijos, como Efraín, como Manasés, sabía que cada significado de ellos era que el Señor le había hecho olvidar lo que le habían hecho a él y que él lo iba a hacer fructífero. Amén. Y que cada uno de nosotros podamos ser así, que si el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. La prueba de reconocimiento nos enseña que Dios utiliza las crisis y las circunstancias adversas para desenterrar el pecado oculto y sanar la conciencia. Es ese reconocimiento. Si nosotros queremos que el Señor nos reconozca, si nosotros queremos que el Señor nos use, que el Señor nos exalte, el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros en cada prueba que tiene que trabajar, en cada cosa que nos tiene que quitar, en cada cosa que tenemos que soltar, que ya no puede seguir hacia adelante con nosotros, para que nosotros sigamos caminando hacia el propósito que el Señor tiene para nosotros. Porque no importa cuántos años pasen, no importa si pasan días, no importa si pasan meses, si pasan años, el tiempo del Señor es perfecto y Él lo va a hacer en el tiempo que sea necesario. Y sabemos que José imitó el carácter de Dios, no destruyó a quienes lo habían dañado, sino que los guió pacientemente a través de un proceso de confrontación y de arrepentimiento a sus hermanos, para que ellos también pudieran ser bendecidos por el Señor, pero con un arrepentimiento profundo, y que pudiera existir una relación verdadera y eterna. Dios bendiga las redes sociales.